Amado Padre Celestial, venimos, Señor, delante de su presencia en esta noche, alabando y glorificando su bendito y precioso nombre. Le damos gracias, Señor Jesús, por este día y ponemos en sus benditas y preciosas manos este estudio, Padre. Denos, Padre, la sabiduría y el discernimiento para entender su palabra, mi Señor Jesús. Ponga nuestra mente y nuestro corazón dispuestos para entender y háblenos a través de su palabra. Bendito y alabado sea su santo y precioso nombre, mi Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos en la primera parte. Vamos a tratar de recordar un poco. ¿Recuerdan ustedes que hablamos sobre una ilustración de un hombre que tenía 5 hijos? ¿Se acuerdan? Y los 5 hijos, uno de ellos era muy obediente, los otros 4 eran medio rebeldes y finalmente les dijo él, no se vayan a un río que hay cerca porque la corriente es muy fuerte. Los chiquillos no hicieron caso, se fueron, se los llevó la corriente, ¿se acuerdan? Se fue hasta un lugar muy lejano y estuvieron allí y bueno, para hacerlo breve, uno de ellos decidió empezar a construir allí porque pensó que jamás iba a venir su padre por él, ni su hermano. También el segundo se fue a una montaña y lo estaba viendo y vigilando, quería ver todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y el tercero era aquel que, ¿cómo se llama? Que estaba muy preocupado de que él necesitaba mostrarle al padre y que él podía hacer algo y empezó a crear, a poner rocas y rocas y rocas, esperando de que tal vez iba a poder hacer un camino directo hasta el padre y que iba a poder llegar a él y que el padre iba a estar contento porque él hizo su gran esfuerzo. Y el otro, pues triste y solo, no sabía qué más hacer. Y después llegó el hermano, ¿no? El hermano que no se había ido, el que no se había ido con ellos. Y el hermano que no se había ido con ellos les dijo, les dijo a ellos, hoy vengo por ustedes. Y a cada uno le dijo, uno de ellos dijo, no, yo no me voy a ir porque yo ya hice mi casa, ya hice todos mis planes, yo tengo ya mis actividades, no, no voy a irme contigo. El segundo fue y dice, alguien tiene que estar vigilando, alguien tiene que estar criticándolo, alguien tiene que estar tomando nota de todo lo que hace el hermano que se quedó acá. Y el tercero, pues cuando le dijo que no tenía por qué seguir haciendo las rocas, que él sabía el camino para volver, el otro le dijo, no, no, yo necesito mostrarle a mi padre que yo hice un gran esfuerzo para llegar a él y entonces de esa forma poder entrar y poder participar de nuevo, ¿no? Y entonces se fue el hermano y ya el último hermano aceptó cuando el hermano mayor vino a él y le dijo, oye, yo te puedo llevar, yo te puedo tener y de nuevo ir con nosotros. Y finalmente aceptó, ¿verdad? Y se fue con él. Entonces, la idea de esta ilustración era de que la gracia de Dios, como lo vimos, era totalmente gratis, un regalo totalmente gratis, un regalo inmerecido, habíamos hablado de eso. Entonces, tratar de pensar en que, bueno, Dios nunca va a poder venir por nosotros y mejor seguimos haciendo nuestra vida, no funciona. La otra opción de que, bueno, entonces vamos a criticar a los demás porque no saben hacer las cosas, tenemos que ser legalistas. El tercero que quería hacer algo, todo tipo de obras para poder ser amado por Dios y apreciado por Dios. Y el cuarto que no sabía qué hacer y esperó y aceptó el perdón de Dios y todo, ¿no? Entonces fue muy interesante la historia. Está en el libro En manos de la gracia de Max Lucado, se lo recomiendo, es un libro muy bueno. Pueden comprarlo o leerlo y yo después les paso los datos. Pero bueno, ese fue lo que hablamos la semana pasada. Hablamos también muy claramente de que vimos el libro de Romanos y en el libro de Romanos vimos que no había forma, no hay nada de manera de que ni tú ni yo podamos llegar al cielo por nuestras obras o por nuestros esfuerzos o no podíamos hacer nada. ¿Se acuerdan que pusimos varios ejemplos, no? Entonces hablamos de que Jesucristo pagó el pago por nosotros y como Él pagó el pago, Él nos redimió, por eso se usa la palabra redimir, redimir. Él nos redimió. Entonces, que como Él nos redimió, entonces por eso nosotros somos salvos. Y pusimos un ejemplo que se llamaba el ejemplo de justificación. ¿Se acuerdan? Y hablamos de la justificación y la justificación significaba que nosotros, y hablábamos de un término teológico que se llamaba posicionalmente sin pecado pero prácticamente pecadores. ¿Se acuerdan? Hablamos de ese término. Entonces hice un ejemplo y voy a tratar de hacerlo ahorita. Aquí, a ver si lo recuerdan ustedes. Puse el ejemplo de la silla. Entonces yo voy a hacer la silla y digamos, ustedes que están allá en la pantalla, ustedes son, digamos que son las personas que necesitan de Cristo, todas las personas que necesitamos de Dios. Y yo, digamos, sería el Padre y a la persona que pongo aquí en medio en la silla,
es Jesús. Jesús vino y pagó por ti y por mí. Entonces Él se puso en medio de ti y del Padre. ¿Y qué pasa? El Padre cada vez que te ve a través de quién? A través de Jesús. Por eso estás justificado por Jesús. Él es tu mediador. Por eso decimos que la Biblia habla claramente, dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, el único, fue el que me dio a nosotros y por eso dice, Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de esa situación, de que Jesucristo se ponía en medio? Entonces, Dios el Padre nos veía posicionalmente justos. ¿Por qué? Porque nos está viendo a través de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros, ni tú ni yo, podemos decir que no pecamos. Nosotros pecamos, seguiremos pecando todo el tiempo. Entonces, no hay forma de que dejemos de pecar hasta el día que el Señor nos cambie y nos transforme o nos lleve con Él hasta ese momento. Ahora, cuando digo eso, creo que una de las cosas que usted y yo entendemos es que no vamos a estar pecando por gusto, porque el mismo Pablo, y lo vamos a ver más adelante, el mismo Pablo pregunta, entonces, ¿qué? Como somos salvos, continuaremos pecando para que la gracia abunde, ¿verdad? Como diciendo, para ayudarle a Dios a que nos dé más gracia, pues vamos a pecar. Y mismo Pablo dice, no, no, por supuesto que no. No es la intención de pecar con el deseo de pecar. Y por eso no sé si ustedes han escuchado un término que se llama, muy, muy triste, que se llama licencia para pecar. Y licencia para pecar significa que creemos que porque somos salvos y ya estamos justificados, entonces podemos hacer lo que queramos todo el tiempo. En el libro de Pedro, y lo vamos a ver más adelante en la próxima lección, se dice de una palabra que dice, el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser pecador y practicar el pecado? La diferencia es muy sencilla. Cuando tú y yo somos salvos, hemos aceptado a Cristo, estamos entregados a Él, vamos a pecar, vamos a mentir de vez en cuando, vamos a hacer algo que no está bien, vamos a pecar de alguna forma. Eso nos va a pasar, pero no va a pasar constantemente. No vamos a tener el plan de que, bueno, ya metí las patas una vez, vuelvo a meter las patas. No, el Espíritu Santo está diciéndote, esto no está bien, y tú le pides perdón a Dios, te arrepientes y haces el deseo. Eso no quiere decir que Dios ya te borró y te volvió a grabar, y te borró y te volvió a grabar. Dios no hace eso, ¿ok? Cuando Dios te salva, por eso dice la Biblia, consumado es. ¿Se acuerdan ese pasaje, no? Cuando Jesucristo dice, consumado es, ya acabó. Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso nosotros decimos que estamos seguros en Él. Y hay un pasaje muy bonito que dice que nuestra vida está escondida en Dios, que nada puede pasar a nosotros porque estamos totalmente protegidos. ¿Se acuerdan que hablamos también en la otra clase, aquel pasaje de Romanos que dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni los potestades, ni los ángeles, nadie puede separarnos de Dios, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos ha sellado hasta el día de la redención. Esa es la diferencia. Ahora, cuando decimos eso, no quiere decir que, bueno, como ya soy salvo y como no me va a pasar nada, entonces voy a vivir como me da la gana, ¿no? No, el que es verdaderamente salvo, Dios lo va a traer a sí mismo. El que no es verdaderamente salvo, nunca va a pasar eso. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo, no? En el hijo pródigo se va y hace una vida terrible, pero al final se siente mal y decide volver a la casa, decide volver. Pero el padre lo encuentra y corre hasta donde está él, lo abraza y le dice, has vuelto, has vuelto. ¿Por qué? Porque el padre siempre va a buscar a los que son de él. Sin embargo, aquellos que no son de él, ellos se van a apartar. Y hay un pasaje también que hablamos muy claramente la semana pasada y que es importantísimo recordar, porque como Él sí conoce el corazón de nosotros, Él sí sabe nuestro corazón, entonces Él sabe claramente quiénes son realmente salvos, quiénes son realmente entregados a Él, quién lo hicieron de corazón y quién no, quién solo lo hizo por, no sé, emoción o porque alguien más lo hizo o por quedar bien o lo que sea, pero no lo hizo de corazón. Porque dice la Biblia claramente, dice, en el día final, llegarán algunos y dirán, oh, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios y ¿se acuerdan todo eso, no? Hicimos muchas cosas. Y Dios va a decir, apártense de mí, yo a ustedes no los conozco. Porque Él sí conoce el corazón, nosotros no. Nosotros podemos ver lo que se ve afuera y para muchos nosotros decimos, wow, ese hombre se ve que es muy espiritual o esa mujer se ve que es muy espiritual. Solo Dios conoce el corazón.
Solo Dios conoce el corazón. Muy bien, entonces eso fue lo que hablamos la semana pasada y estuvimos tratando de conversar sobre este tema. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, pero voy a darles un contexto que nos va a ayudar a entender mejor por qué estoy hablando de la gracia en este aspecto. Yo creo que es un ejemplo quizás am, muy claro de lo que la gracia de Dios es en el Antiguo Testamento y me gusta. Lo vi hace un tiempo y hace años, diría yo, y me pareció siempre que es muy, muy real. La gracia, como les digo, es un regalo inmerecido que Dios nos da. Se lo dio a toda la humanidad y solo los que han nacido de nuevo saben realmente lo que es la gracia de Dios. Entienden que es admitir que nosotros no podemos hacer nada para obtenerla. Ahora, descubrimos que esa gracia de Dios está íntimamente ligada con la salvación y esto puede cambiar nuestra perspectiva de la vida completamente. Cuando nosotros sabemos que nosotros fuimos salvos por esa gracia de Dios, nosotros empezamos a hacer un cambio muy grande en nosotros, ¿no? Tratamos de ser mejores cada día, nos damos cuenta de las diferentes cosas que pasan en nosotros. Ahora quiero que busquen en su Biblia el libro de Samuel. Busquen el libro de Samuel. Hay dos libros, hay Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Busquen ustedes, está en el Antiguo Testamento, entonces un poquito después de de los primeros libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Después de eso ustedes van a encontrar Josué, Jueces, etcétera, y van a buscarlo y por ahí va a estar. Entonces busquen el libro de Samuel. Ahora vamos a buscar, por favor, el capítulo, perdón, el segundo libro de Samuel, no el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y el capítulo 4. Entonces vayan ustedes a segunda de Samuel, capítulo 4. Cuando ya lo tengan, levantan la mano así para no tener que estar viéndole a cada uno que diga, nada más levantan la mano que ya lo tienen y que ahí está. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 4, ¿ok? Segunda de Samuel 4, ya tenemos una persona que ya lo tiene. Ok, perfecto. Vamos a ver si los demás tienen bien también. Mami, solo veo su cabello. Ok, ahí tengo otro, entonces no, no es humano. Ok, muy bien. Entonces, perfecto. Listo. Creo que todos lo tienen ya, ¿verdad? ¿Ya todos lo tienen? ¿Sí? Segunda de Samuel. Muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 4. Pero antes, déjeme darle un poquito de contexto para que usted comprenda lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan que la Biblia o la historia está dividida entre antes de Cristo y después de Cristo? ¿Se acuerdan? Jesucristo nació en el año 1, fue cuando nació, no existe un año 0, o sea, él nació y se convirtió en el año 1, ¿verdad? Pero cuando Jesucristo nace, de ahí empieza 1 después de Cristo, 2 después de Cristo, 3 después de Cristo, 4 después de Cristo. Y antes de que él naciera era 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando contamos hacia atrás, antes de Cristo, estamos contando al revés, ¿ok? O sea, cuando nosotros contamos de Cristo, cuando él nació, contamos hacia adelante, 1, 2, 3, 4. Entonces, si decimos que algo pasó en el siglo, en el año 30 después de Cristo, pasó 30 años después de Cristo, ¿no? Pero si decimos algo pasó en el año 200 después de Cristo, estamos hablando de 200 después, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos referimos a antes de Cristo, las cosas cambian. Si decimos en el año 2 antes de Cristo, estamos muy cerquita del tiempo, ¿no? El año 2 antes de Cristo está cerquita del 1 y luego de Cristo, y luego el 2, el 3, el 4 después de Cristo. Pero si hablamos ahora del siglo 5 antes de Cristo, tenemos que hacernos mucho para atrás, ¿ok? Nos vamos para atrás mucho, 5, 500 años antes. Bueno, ya que les hice explicación y creo que ya la entendieron, entonces, después de Cristo hacia adelante, antes de Cristo hacia atrás, ahora vayámonos 10 siglos antes, 1000 años antes de Cristo, ¿ok? Para que tengamos una idea. 1000 años antes de Cristo, antes de que naciera Cristo, 1000 años antes, era cuando vivía el rey David. Ahí fue cuando nació David. Si ustedes tratan de buscar y tener una idea mental, entonces estamos pensando de que David estuvo 10 siglos antes de que naciera Jesucristo. Ahí está. Abraham, mucho antes todavía, ¿ok? Mucho antes. Por lo menos unos 450 años antes de que de Moisés, imagínense más o menos como 400 y resto antes de Moisés, y mucho más para donde está David. Así que bastante tiempo. Pero ahora quedémonos
en el siglo X antes de Cristo, o sea, 1000 años antes de que Cristo naciera, que era la época de David. La historia, y ustedes la mayoría lo conocen, David se vuelve rey, ¿se acuerdan? Era Saúl el que era el rey, pero Dios le quita el reinado a Saúl porque Saúl no fue un buen rey. Y le quita y se lo dice, se lo voy a dar a David. Y David se hace rey. Saúl no le gustó la idea para nada. Saúl, de hecho, trató de matar a David por como 15 años. Pasó 15 años huyendo. Imagínese qué duro sería para usted. Imagínese que viene el profeta Natán y le dice a usted que usted va a ser, perdón, el profeta Samuel que le dice a usted va a ser, usted David, usted va a ser rey, y lo unge y le pone aceite, lo unge como rey, y todavía tiene que pasar 15 años antes de que sea rey. O sea, desde el momento en que lo ungen a él como rey hasta que él verdaderamente es rey, son 15 años, corriendo y huyendo porque Saúl quería matarlo. Pero un momento ya cuando llega el momento después y ya el rey, hay algo que pasa en la historia que es muy normal y usted lo puede ver en la historia bíblica, pero también aún en la historia secular. Cada vez que alguien tomaba posesión de un reino, cada vez que alguien conquistaba un reino y se hacía rey, mataban a todos los familiares de ese rey, porque querían deshacerse para que no hubiera nadie que tratara de sublevarse o de nuevo atacar y querer volverse a quedar con el reino, ¿no? Entonces, si por ejemplo Orlando quería ser rey y conquistaba Costa Rica, entonces Orlando venía y conquistaba al presidente de Costa Rica, digamos que era el rey, y empezaba a matar a toda la familia del presidente de Costa Rica o del rey de Costa Rica porque no quiere que ninguno de esos, de los hijos, trate después de hacer un golpe de estado o algo así. Bueno, eso era muy normal en la sociedad de Israel y en la sociedad pagana también. Bueno, cuando David toma el reino, él no hace eso. David no quiere matar a ninguno de los familiares de su rey, su antiguo rey Saúl. Él no quiere hacer eso, pero en la batalla que hubo para tratar de recuperar el reino, en la batalla que hubo, sí muere Saúl y muere Jonatán. ¿Se acuerdan? Que Saúl era el rey, tenía un hijo que se llamaba Jonatán y Jonatán era el gran amigo de David, era el gran amigo de David. Y llega Jonatán y le dice, yo te amo, yo te aprecio, quiere hacer todo por David. De hecho, él es el que le ayuda a salvarse un par de ocasiones. Pero al final, en la guerra y toda la situación, Jonatán y Saúl mueren. Entonces ahora sí, David queda como rey, todo el mundo sale huyendo, todo el mundo sale de alguna forma y todos tratan de alejarse porque no quieren ser asesinados. Bueno, entonces todos huyen. Ahora, hay una historia de un hijo de Jonatán. Uno de los hijos de Jonatán se llama Mefiboset. Mefiboset. Y esta historia es muy, muy bonita. Vean ustedes lo que dice Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Si alguien que lo puede leer, no sé si Luz tiene la posibilidad de poner su micrófono y ella no puede leer el capítulo 4, versículo 4 de Segunda de Samuel. Si no se puede, no te preocupes, me avisas nada más si puedes. Ahora sí, ya te escuchamos. Segunda de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ok, entonces noten ustedes, Jonatán tenía un hijo, se llamaba Mefiboset. Cuando se sabe la noticia y se oye la noticia de que Jonatán ha muerto y de que su papá, de que su abuelo Saúl ha muerto, todo el mundo sale huyendo. La nodriza, en otras palabras, la nana, la sirvienta, la que cuidaba al niño, la niñera, agarra a Mefiboset, que estaba pequeño apenas, y se lo lleva para huir, para salir del palacio y para tratar de huir para que no lo vayan a matar a él. Ella lo hace con buena intención, ella quiere salvar al chico para que no lo vayan a matar, es un niño apenas. Sale corriendo y dice la historia, como lo ve usted ahí en un pasaje, dice que en el correr y correr se cayó y se le cayó al niño y el niño quedó cojo.
Entonces, ya ahora Mefiboset era cojo. Ahora yo necesito que usted comprenda algo muy importante. Así como la sociedad actual minimiza a las personas que tienen una discapacidad o una situación, así era también en el tiempo de los reyes, pero era peor, porque lo consideraban un castigo divino, ¿no? Si alguien era ciego, si alguien tenía lepra, si alguien tenía... Ellos todo lo consideraban un castigo divino. Entonces imagínense que ahora el hijo de Jonatán era básicamente ya una persona que perdía su capacidad de poder, si se puede llamar así, de tener la posibilidad de siquiera tratar el reinado de nuevo. ¿Por qué? Porque era un cojo. Y bueno, entonces en ese pasaje ya del capítulo 4 ya nos dice lo que pasó, ya tenemos una especie de idea de lo que pasó. Ahora váyase conmigo a otro pasaje, ahora en el capítulo 9. Adelántese hasta el capítulo 9 de Segunda de Samuel. Y vamos a empezar desde el versículo 1 y vamos a empezar a leer. Ahí se retoma la historia porque claro, del capítulo 4 al capítulo 9 se está tratando otras cosas que están pasando en el pueblo y con David. Pero ahora en el capítulo 9 versículo 1 pasa algo muy interesante. Vamos a pedirle a Eliad, si es posible, que lea el versículo 1 del capítulo 9 de Segunda de Samuel. Ok, ¿me escuchan? ¿Sí? Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Jonatán y David eran súper amigos, ¿no? Ellos se querían mucho. Y entonces hay un momento en que David pregunta y dice, ¿alguien de la familia de Jonatán ha quedado con vida? O sea, fueron huyendo y todo eso. ¿Hay alguien que quedó con vida? Y vean lo que pasa en el versículo 2. Si quieres seguir leyendo, Eliot, el 2, el 3 y el 4. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Muy bien. David ya había encontrado un hijo Jonatán, ya había una emoción, ¿no? Eso es como cuando uno está esperando una buena noticia y se la dan. Esa es una muy buena noticia. Él sabe, él quería saber de un hijo o un descendiente de Jonatán y se dio cuenta, ok, ya hay uno, está uno. Se llama Mefiboset. Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya supo, sabe de dónde está y entonces dice en el versículo 5 si quiere, ya sea Rosita o Orlando, poder leer el versículo 5 de ese pasaje. Ok. Dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. El 6 puedes leer el 6 también. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Ok. Ahora, yo necesito que ustedes se pongan en la situación, en el contexto, porque acuérdense, ¿cuál era la situación que pasaba cada vez que se encontraban a alguien que era hijo o familiar o descendiente de un rey? Cuando llegaba otro rey y lo conquistaban, lo acababan, ¿no? Lo iban a matar. Mefiboset, que andaba escondido, que estaba huyendo, que estaba básicamente, era un incógnito, nadie sabía de él. Llegan y le dicen, oye, mandó a buscarte David. y Mefiboset entonces dice, se dieron cuenta que estoy aquí, no hay manera de escapar. Y entonces dice, ok, hay que ir, no puedo huir, tengo que ir, ¿no? Y él se va donde David. Pero piensen en la situación, en la mentalidad de Mefiboset, piensen lo que está pasando con Mefiboset por su mente. Él está pensando, este es mi último día, ¿no? El día en que me vea David, me va a asesinar, él va a acabar conmigo porque soy un descendiente de Saúl y de su papá Jonatán. Y entonces dice el versículo 6, saludos Mefiboset, ¿no? Saludos, hola Mefiboset, hola.
Y Mefiboset responde, y yo creo que la manera más sencilla que uno podría responder, he aquí tu siervo, yo soy tu siervo, como quien dice, sí, aquí estoy. Y no sabemos con qué tono le habló, ¿verdad? Seguramente David le habló muy emocionado y él habló como en voz bajita y todo, como, sí, aquí estoy, ¿no? Porque él sabía que la perspectiva de David era diferente. Él pensaba, me va a matar. Para eso estoy aquí, es mi último día, soy el hijo de Jonatán y voy a morir. Pero noten ustedes que David nota que Mefiboset tiene miedo, porque vean lo que dice en el versículo 7. Vamos a ver. Rosita, ¿puedes leer el versículo 7? Y dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y devolveré todas las tierras a Saúl, de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora, yo me imagino que para este momento Mefiboset debió haber estado sumamente confundido. ¿Por qué el rey David quisiera hacer algo así con él? Si lo que hacen todos es acabar con la descendencia, ¿por qué el rey David está haciendo esto? No tiene que hacerlo. Él sabía que Saúl, su abuelo, andaba buscando para matarlo y seguramente Jonatán en algún momento le debió haber hablado a su hijo y decir, no, mi papá quiere acabar con David, ¿no? Pero él no sabía, es lo opuesto a la cultura que enseñaba. Mefiboset debía morir, sin embargo recibió misericordia. Y vean ustedes qué interesante que le dice, y de ahora en adelante vas a comer ¿en dónde? En la mesa, con él. O sea, en la mesa donde comían los hijos de David, donde comía la gente importante, básicamente, ¿no? Entonces en el versículo 8 dice, Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Mefiboset realmente no podía entender por qué ese amor, por qué esa muestra de misericordia. Pero la misericordia no solo significaba que le perdonaba la vida, sino que le daba una nueva vida. ¿Se dan cuenta? Porque él estaba escondido. Mefiboset había huido, estaba escondido. Y ahora le dice David, te voy a dar la vida, vas a volver a tener las tierras que tenía tu abuelo y vas a tener también la posibilidad de comer aquí, vas a ser parte de nosotros. Recuerden lo que les dije al principio, él era cojo, él era considerado ante mucha gente una persona discapacitada, pero a la vez una persona que no se merecía porque seguramente fue castigada por Dios. Y ahora peor, ahora imagínense, ahora estando en la casa de David, el verdadero rey de Israel. Ahora me gustaría que veamos lo que dicen los siguientes versículos creo que mi mamá todavía no ha podido conectar su volumen. Mami, ¿usted puede conectar el volumen o todavía no? A ver, le damos unos segundos. Mami, yo le mandé una foto al WhatsApp por si quiere verla. Ahí dice dónde tiene que tocar. Ok. No se preocupe, mami, no hay problema, no hay problema. Lo arreglamos para la próxima vez. Elías le va a ir a enseñar cómo se hace la próxima vez, no hay problema. Ah, Luz, ¿podrías leernos desde el 9 al 11? Los versículos 9 y 11. 9 al 11, perdón. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Muy bien, gracias. Por cierto, ¿está Juan ahí? Sí, está oyendo. Ok, ok, ok. No, está bien, por si lo pongo a hablar. Gusto en verte, Juan. Está haciendo la cena.
Ok, ok. Gracias. Queremos todos un poquito, ¿ah? Muy bien, entonces miren, vean qué interesante. Les digo que le dio una nueva vida porque dice, llama luego al siervo, que era el siervo de Saúl, Siba, y le dice a Siba, ok, ya le regalé de nuevo las tierras que tenía Saúl, se las di de nuevo para él y para su familia, ¿ok? Pero necesito que tú, que eras el siervo de Saúl, ahora sigas siendo el siervo para Mefiboset, él y toda tu familia. ¿Se imaginan? Y dice claramente, sí, va, claro, yo lo voy a hacer, no hay problema, yo haré todo lo que me ha ordenado. Y a partir de ese momento, dice el versículo 11, noten ustedes, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. ¿Ok? Como si fuera uno de los hijos del rey. O sea, volvió a tener lo mismo que tenía antes, participaba igual que antes, pero miren ustedes que fue un regalo de pura misericordia por parte de David. David no tenía que hacerlo, pero David lo hizo porque amaba primero a Jonatán y porque también él quería mostrar misericordia, tanto como Dios le ha mostrado misericordia a David. Pero dice, comió en la misma mesa de David. Ahora, le voy a decir algo. Años después escuché también una predicación de un predicador que se llama Dante Gebel, que hizo una predicación sobre esto, y que me gustó porque el tipo es muy creativo y lo hizo muy bien, me gustó cómo lo predicó. No soy, como dice el dicho, Dante Gebel no es santo de mi devoción, ¿ok? Pero como sea, realmente es creativo y a veces dice cosas interesantes y esa predicación que habló sobre Mefiboset me gustó porque lo dijo muy bien. Ahora, él dijo algo y tengo que hacer claro porque nosotros no debemos decir cosas que no son ciertas solo para que se vea bonito, ¿no? Dante Gebel dijo una ilustración tan bonita, pero no es una ilustración verdadera. Él dijo que en la mesa de David había un gran mantel, y entonces ese mantel cubría toda la mesa. Y bueno, entonces cuando Mefiboset estaba en la mesa junto con los demás hijos, él no se veía cojo porque el mantel lo cubría. Y entonces él usó el ejemplo y decía la ilustración de que el mantel de la gracia o el manto de la gracia. Me imagino que ustedes han oído eso en las iglesias y en todo lado dice el manto de la gracia y el mantel de la gracia. Bueno, quiero, como dice el dicho, explotarles la burbuja porque no había manteles en el siglo X antes de Cristo, ¿ok? De hecho, la historia dice que los primeros escritos que se hablan sobre algo muy similar a un mantel fueron en el primer siglo después de Cristo. Los romanos empezaron a hacer eso un siglo después de Cristo, o sea, 11 siglos después de que David existiera, fue cuando se inventó esta idea del mantel. Así que para mi estimado Dante Gebel no hubo ningún mantel en la casa de David. Pero la ilustración es muy bonita, si uno lo piensa, nada más. O sea, como ilustración está bonito. No es real, pero es muy, muy bonito saber que todos somos iguales delante de Dios. Yo diría más bien que no tenemos que preocuparnos por un mantel. La misericordia de Dios es para todos nosotros los que le pedimos perdón a Dios. Y cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, así como Mefiboset, que él se sentaba a la mesa y era parte de la familia, era parte de ellos, así es como nos pasa a nosotros. Cuando Dios nos llama a ser sus hijos, nosotros automáticamente somos parte de su familia y por lo tanto somos iguales, ¿no? No sé si han escuchado que delante, a los pies de la cruz, no hay una sola persona más alta o más baja. Todos estamos en el mismo nivel a los pies de la cruz. Y eso es importante saber, que nosotros debemos entender que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. El castigo que nos merecemos es el infierno, no hay otra opción, ¿cierto? Pero que Dios nos da su gracia y la dio a través de su Hijo Jesucristo, y entonces esa gracia nos perdona y nos pone en el mismo lugar. Y no sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje tan bonito que dice en Juan, mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, se da cuenta, no es a algunos, no, a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad, la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Por la gracia de Dios, ¿se da cuenta? Usted por la gracia de Dios es hijo de Dios y participa de esa gracia, y esa gracia es suya. Es algo increíble, es algo maravilloso. Ahora,
Hay que entender bien la gracia porque no podemos abusar de la gracia. Entendemos que es un regalo, que el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha justificado para siempre, pero no es para que sigamos pecando. Vea usted lo que dice Romanos capítulo 6. Si se van al libro de Romanos, Romanos capítulo 6, ahora sí, esto es en el Nuevo Testamento, tienen que avanzar hasta el Nuevo Testamento y buscar el libro de Romanos capítulo 6. Y ahora vamos a ver los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice el pasaje, vamos a pedirle, no sé si Emanuel está allí, y si no podemos poner a Juan que deje de cocinar, no, no, cualquiera, vamos a ver quién lo quiere leer, alguien que pueda abrir el micrófono, ok, muy bien, ahí ya tenemos a alguien, a Orlando, léelo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Romanos capítulo, Es que 6 Oh, 6. del 1 al 2. Oh, perdón. no, pero déjeme, antes de que eso, repítelo otra vez porque es importante, ya que lo dijiste es importante. Escuchen ustedes lo que acaba de decir Orlando, que no era el pasaje que íbamos a buscar, pero ese pasaje es increíble, lo hemos Perdón. visto la semana pasada, es bueno repetirlo. ¿Qué dice ese pasaje otra vez? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. ¿Por medio de quién es que nosotros estamos justificados? Por medio de Jesucristo. Jesús. Por medio de Él somos justificados. O sea, otra vez aquel ejemplo de la silla. El Padre está frente al Hijo, viendo a su Hijo, nos ve a través del Hijo y porque nos ve a través del Hijo nos ve justificados porque Jesús nos justifica. Y por eso dice, tenemos paz para con Dios. Por eso es tan bello pensar, nosotros podemos andar caminando en la calle y donde sea y poder morir de cualquier forma y nosotros saber que estamos con Cristo porque Él nos ha justificado, ¿no? Ahora sí, vamos al capítulo 6, ahora al versículo 1 y 2 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto para el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Exacto. Entonces, voy a leerles esta traducción, que es un poquito diferente, pero noten que es lo mismo, nada más que lo dice un poquito más claro. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? La respuesta de Pablo es, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto del pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Se dan cuenta? O sea, la intención no es que, bueno, es que para que haya más gracia vamos a pecar más. No, el que es cristiano no quiere estar pecando, ¿cierto? Pecamos de vez en cuando y fallamos, pero no estamos en el plan de hacerlo a cada rato, ¿no? Ahora, el versículo 6 dice, en ese mismo pasaje, el versículo 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Y dice una frase muy interesante, ya no somos esclavos del pecado. ¿Se da cuenta? Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, cuando alguien trata de analizar y decir, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo inmerecido que Dios me dio, me perdonó, me justificó, pero algo más hizo también y es que ya me hizo libre del pecado. Ya no tengo que pecar, sino no es todo el tiempo. De hecho, podríamos decir que uno puede pasarse casi todo un día sin pecar. Uno puede buscar el tratar de vivir sin pecar todo un día y uno lo puede hacer. Llegará un momento en que tal vez no pecas en un día, no pecas en dos, pero pecas en tres, ¿no? En algún momento vas a pecar. Somos seres humanos y seguimos esa vida con esta situación, pero ya no somos esclavos del pecado, ya no vivimos para pecar. Le hemos entregado la vida a Cristo, ya el pecado no es nuestro amo, eres libre. Ahora, el mundo, cuando hablamos de gente que no conoce a Cristo, ¿por qué creen que cuando hablamos con ellos decimos, pero ¿por qué dicen lo que dicen, no? ¿Por qué los oyes hablando y tú dices, pero ¿cómo dices lo que estás diciendo, no? Dice, hay una frase en México que dice, una canita al aire no hace daño, ¿verdad? Como diciendo, si uno mete las patas una vez, ¿qué tiene? No pasa nada, ¿no? En otros países tenemos dichos muy similares para tratar de dar a entender, bueno, eh, ¿qué importa un poquito? No, no, hay que vivir la vida, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo.
Pero el cristiano no hace eso, porque el cristiano vive para Cristo y trata de vivir su vida para Cristo. Le pide al Espíritu Santo todos los días, lléname Espíritu Santo, lléname para yo poder seguir adelante cada día y hacer las cosas bien. Eso significa que aquellos que hemos conocido a la gracia de Dios, no tenemos que permitir que gente legalista trate de convencernos que debemos volver a reglas estrictas, reglas que solo nos vuelven a esclavizar. Por eso somos libres, ¿no? Ahora, vamos a tratar de entrar y entender eso un poquito porque es importante entenderlo. El cristiano ya es libre, ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que seguir un montón de cosas que la ley nos imponía. Pero vamos a entender por qué cuando alguien viene ilegalista y nos dice, bueno, es que ustedes, hombres, si son cristianos hay que circuncidarse, o mujeres tienen que ponerse un velo, ¿no? O tienen que hacer ciertas cosas, o no puedes tomar, o no puedes hacer esto, o no puedes hacer lo otro, y nos ponen un montón de legalismo, nosotros somos libres, y ahora vamos a entender un poquito eso con un ejemplo que pasó en la Biblia, y nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Empecemos con Pedro. Todos conocemos que Pedro fue uno de los líderes de la iglesia grandísimos que Dios usó de una manera increíble, ¿verdad? ¿Se acuerdan del día del Pentecostés? Dice en la Biblia que cayeron lenguas y luego Pedro se para enfrente de la multitud y empieza a hablarles de Cristo, sin problema, ¿verdad? Habla de Cristo muy abiertamente y les dice a los gentiles y a los que estaban allí, a los judíos, perdón, les dice que Jesús les ama, pero que tienen que cambiar, ¿no? Ahora, vayamos a ver una situación muy interesante porque Pablo también tuvo, además de Pedro, Pablo tuvo una experiencia especial con Cristo y siempre decimos esto, no sé si usted lo ha oído y si no, si debe acordarse de ello. Decimos, Pedro era básicamente el que se encargaba de llevar el evangelio y de seguir el evangelio con los judíos. Pablo era el que iba con los gentiles, con los fariseos, con los romanos, con todas estas personas que eran gentiles, ¿no? Y perdón, dije fariseos, pero los fariseos eran bien judíos. Pero los gentiles, los romanos, griegos y todos esos, Pablo, Dios le había dado un ministerio a él muy, muy especial. Entonces tenemos dos hombres muy importantes. Ahora entendemos que Pedro, como judío, seguía las costumbres judías, ¿cierto? Pablo era muy judío también. Él era sumamente judío. Y él guardaba la ley de tal forma que él una vez le preguntaron y dijo, fariseo de fariseos era yo, ¿se acuerdan? O sea, en términos de fariseísmo, de seguir la ley, él era lo máximo, decía. Ahora, vaya usted conmigo al capítulo 10 de Hechos. Un poco para atrás, estaban Romanos, ahora vaya un poquito más para atrás a donde estaba el libro de Hechos. En el Nuevo Testamento, Hechos. Está cerquita de Romanos, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, ¿verdad? Entonces, el libro de Hechos, muy bien. Entonces, en el capítulo 10 de Hechos, vamos a leer en el versículo 1. Por favor, acompáñeme capítulo 10, desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 19, 20, vamos hasta el 20. Vamos a leer todo ese pasaje. Es un pasaje largo. ¿Qué tal si le pido a Luz que nos lea desde el versículo 1 hasta el versículo 10 y del 11 al 20? Sí, al 20. Bueno, vamos a seguir leyendo. La verdad que deberíamos seguir leyendo todavía más. Ok, ok. No, no, está bien, vamos a seguir así. Del 1 al 10, que lo lea Luz. Del 11 al 20, que lo lea Rosita. Del 21 al 28, que lo lea Orlando. ¿Ok? Ah, no, porque ya tenemos una... Elías, ¿puedes leer de eso? ¿Puedes leer esos? Del 21 al 28. ¿Ok? Listo. Entonces, Luz, si tienes el capítulo 10, empezando con el versículo 1 hasta el versículo 10, si puedes empezar a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se mostraban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ok, seguimos con el 11, Rosita, del 11 al 20. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y serpientes y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 21, Juliet. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el cinturón, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio Cesarea es, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Bien, entonces tratemos de recordar ahora cómo está la situación.
Pedro, judío, siguiendo todas las costumbres judías, ya era entregado a Cristo, ya era un hombre nuevo, por supuesto, pero él seguía haciendo y tratando de mantener las costumbres judías porque le costaba. Los hábitos no se olvidan, ¿verdad? Y entonces seguía haciendo esas cosas. Y bueno, dice la historia que entonces otro hombre que se llama Cornelio, que no era judío, recibe una visión, imagínense, una persona que no era judía, pero un hombre devoto a Dios, recibe la visión, un ángel, perdón, que se le acerca y le dice, hey, ve a buscar a Simón, ¿no? Y entonces él manda, siendo un oficial romano, él manda a los seguidores de él o a la gente que trabaja para él para que vaya a buscar a Pedro. Dice la historia, ustedes lo ven ahí, que Pedro tiene hambre, era la hora sexta. Déjeme decirle que cuando decimos la hora sexta en la Biblia, se habla del mediodía. Cuando decimos la hora novena es las 3 de la tarde. Por eso se acuerdan que Jesús murió en la hora novena, dice, ¿no? A las 3 de la tarde. Entonces, cuando estamos, ¿cómo se llama? En el momento en que va a llegar él y tiene hambre, dice que mientras esperaba que le den de comer y todo eso, entra un éxtasis, una especie de visión especial y ve un manto y ese manto que ve animales que son prohibidos para ellos. Recuerden, para los judíos había unas leyes muy claras en Levítico que decía claramente qué cosas se podían comer y qué no se podían comer. Y todos los animales que aparecían ahí, todos eran animales que no eran permitido comer. Y dice que Pedro entonces se queda pensando y tiene hambre, pero dice, no. ¿Y qué le dice ahí? No puedo comer esto, le dice, Dios le dice, a ver, come. Y él no, no puedo comer de eso. Y le dice, come, porque lo que Dios ha hecho no lo puedes llamar inmundo. Lo hace 3 veces, ¿no? Lo hace 3 veces. Y entonces la tercera vez, él empieza a pensar, ¿por qué habrá pasado esto? ¿Por qué? En ese mismo momento llegan los siervos de este Cornelio y preguntan por él. Y entonces llega este hombre y dice, oh, ok, ok, las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas cambian y se va con ellos, lo siguen y dice que llegan a ese lugar. Y qué bueno que dijeron eso, porque sí es cierto, solo como una aclaración. Primero que todo, ni usted, ni yo, ni creo que nadie de los que estamos aquí habla ni hebreo, ni arameo, ni griego. Así que no podemos decir cómo se pronuncia la palabra, pero la mayoría de personas que hablan español, cuando se refieren a la ciudad se llama Cesarea. Cuando estamos hablando de la ciudad, Cesarea. Cuando estamos hablando de que a la mujer se le hace una cesárea, es diferente, ¿no? Cesárea, pero en este caso la ciudad se llama Cesarea, por lo menos así es la pronunciación que han dicho la mayoría de eruditos en español, por eso lo usamos. Pero bueno, entonces llega con ellos y lo primero que hace Cornelio cuando ve a Pedro es hincarse. Y Pedro otra vez se acuerda de que no, al único que nos podemos hincar es ¿a quién? A Cristo. Lo levanta y le dice, oye, no, 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 yo soy un hombre como tú. Y entonces entra a la casa y luego ve a varias personas y después dice, y yo me imagino que Pedro en la forma en que lo dijo no fue una forma arrogante, sino como una forma de explicación, porque es como que Pedro ahora entendía totalmente por qué Dios le dio esa visión de que viera y comiera, porque él quería que abriera los ojos Pedro y entendiera Pedro. El evangelio es para todos, no solamente para los judíos, es para todos. Y entonces les dice, en ese momento le habla a todos los gentiles y les dice, Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro del mundo. Delante de Dios, todos necesitan del amor de Dios. Entonces, eso pasa, ¿no? Es increíble. Ahora, vean ustedes lo que dice el versículo 30. Hace 4 días, dice Pedro, yo estaba orando en mi casa. Como a esta misma hora, a las 3 de la tarde, de repente un hombre con ropas resplandecientes se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Pedro responde, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En otras versiones dice, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Él no hace acepción de personas. En cada nación Él acepta a los que temen y hacen lo correcto.
Es un momento interesante porque nosotros leemos como un libro, como que estamos leyendo algo, pero es un momento interesante. Pedro se da cuenta de que también tiene que abrirle las puertas no solamente a los judíos, tiene que hablarle de Dios a los gentiles, pero también los gentiles están recibiendo por parte de Pablo, en otro lugar, están recibiendo también el mensaje. Y ahora entonces vemos cómo Pedro está entendiendo esta parte. Miren ustedes cómo Dios está moviendo el rompecabezas. Ahorita está Pedro recibiendo esta información. Pablo, por otro lado, también está recibiendo y el trabajo y el misionero que está haciendo de misiones con los pueblos gentiles. Bueno, la historia va a repetirse de una forma muy interesante y yo creo que Dios lo hace para que usted y yo nos demos cuenta de que los hábitos son difíciles de romper y a veces nosotros caemos en ciertos legalismos y nos hacemos daños con nuestra forma de pensar. Y voy a decirles un par de ejemplos que usted puede pensar. Crecimos en una iglesia donde todo mundo llegaba con ropa muy elegante a la iglesia y entonces el pastor siempre con corbata y cómo se llama, y los hermanos siempre bien arreglados, las mujeres súper arregladas, todo el mundo tenía que ir arreglado. Si no estabas bien arreglado, mejor no fueras a la iglesia. Y llega un hermanito un día en shorts o en camiseta, llega a la iglesia y todos nosotros lo volvemos a ver como diciendo, este extranjero, este alienígena, este lo que sea, porque para nosotros es, no, un cristiano tiene que vestir lo mejor posible en la iglesia. Y entonces tenemos ya una actitud de legalismo. No conocemos el corazón de este hermano que llegó en camiseta o en short, no. Lo único que conocemos es nuestra perspectiva. Un cristiano no puede vestir así. Otro ejemplo también muy sencillo. Estamos en la casa de unos amigos, conocemos de unos hermanos, nos invitaron, hay un hermano que nos ha hablado de Cristo, estamos muy contentos, lo fuimos a visitar, estamos todos juntos, llega la hora de cenar y el hermano saca de la refrigeradora una cerveza y la pone así en la mesa junto con los demás y hasta nos ofrece, dice, ¿alguno quiere cerveza? Y nuestras antenitas de viril y nuestras banderas empiezan ya a decir, no puede ser. ¿Cómo puede ser que un hermano hable de Cristo y tome cerveza? ¿No? Eso es un ejemplo de ejemplos, hay muchos más. ¿Cuántas veces nosotros nos peleamos porque algún hermano no pertenece al partido de fútbol que nos gusta o al partido político que nos gusta o a las cosas que nos gustan hacer? Nuestra perspectiva empieza a ser muy legalista, muy legalista. Y entonces nosotros empezamos a ver situaciones complicadas que nos afectan y esa es la parte de la gracia de Dios de la cual nosotros tenemos que entender. Hemos sido salvos en Cristo, Dios nos ha justificado, nos ha perdonado, ahora quiere que nosotros maduremos y nos enseña por medio de la Biblia que hay que tener cuidado con el legalismo, porque el legalismo nunca va a hacerle daño, nunca le va a hacer bien a un cristiano. Ahora, cuando hablo de legalismo, no estoy hablando de que vas a permitir que llegue alguien allá a hacer cosas muy malas a la iglesia. No, no, todos sabemos que hay reglas de moral muy claras y que no podemos hacer ciertas cosas. Pero es importante entender que cuando la Biblia pone ejemplos son para que nosotros aprendamos de ellos. Vayan conmigo a Gálatas y ahora vamos a ver algo que pasó entre la vida de Pablo y Pedro y que nos habla un poquito acerca de cómo nosotros tenemos que madurar en Cristo. ¿Ok? En el capítulo 2 de Gálatas, el libro de Gálatas. Está también en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 2. ¿Ok? Desde el versículo 1, yo voy a irle leyendo, ustedes sígalo ahí en su Biblia. Vea usted lo que pasa, es muy, muy interesante. Pablo llega con Tito y llega a un lugar donde hay puros judíos. Tito no es judío. Tito no es de descendencia judía. Y llegan a la iglesia, aun cuando Tito no era judío, pero él había recibido la aprobación de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Vean ustedes lo que pasa, versículo 1 de Gálatas capítulo 2. 14 años más tarde, dice Pablo, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Bernabé sí era judío, Tito no. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico yo a los gentiles.
quería asegurarme de que ellos estaban de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubiesen sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. En otras palabras, Pablo va a la iglesia de Jerusalén y habla con los líderes de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, y él decía, esto es lo que yo hago cuando estoy hablándoles a los gentiles, esto es lo que estoy haciendo. Y él les explica por qué él tiene miedo y dice, ¿qué tal que estoy haciendo cosas que no están bien? ¿No? Y entonces él va con humildad, él va a decirles, quiere hablarles a ellos. Un hombre como Pablo, imagínense, con la teología de Pablo, la capacidad de Pablo, aún así viene con la humildad a hablar con ellos. Y dice en el versículo 3, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que él era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, que en realidad eran falsos creyentes, se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Pero no nos doblegamos, dice Pablo en el versículo 5, ante ellos, ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo llega donde ellos, dice, bueno, yo no sé si estoy metiendo las patas, pero yo cuando hablo con la gente, yo hablo de esto, yo hablo del Evangelio, hablo de Dios, hablo de Cristo, hablo de la resurrección. Ah, pero con respecto a estos temas sobre las leyes judías, pues yo creo que no es necesario que la gente haga ciertas cosas. Y entonces dice que los líderes de Jerusalén dicen, no, no, no te preocupes, estás haciéndolo muy bien. Ni siquiera lo de circuncidar a Tito que anda contigo. No, no, él no tiene por qué circuncidarse. Eso no es necesario. Y entonces Pablo dice que algo pasó en la iglesia, que se habían infiltrado en la iglesia y estaban afectando a la iglesia. Gente que estaba diciendo, la gente tiene que circuncidarse para ser judío, para ser un buen cristiano. Un buen discípulo de Cristo se debía circuncidar. Y entonces dice él, no nos doblegamos ni por un solo instante porque queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para todos ustedes. Dice el versículo 6, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó en nada, porque Dios no tiene favoritos. Esto que va a decir Pablo ahorita es interesante, porque él va a decir, ok, sí, ahí estaban los grandes, ahí estaba la gente, no sé, la carga pesada de la iglesia en ese momento, los líderes. Pero eso no me afectó porque, dice Pablo, él entendía muy bien que no había favoritismo, ¿verdad? Ante Dios no hay acepción de personas, él lo sabía bien. Entonces eso no le afectaba. Y vean lo que dice el versículo 7. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Aquí lo aclara. Dios le había dado un ministerio especial a Pedro, predícale a los judíos. Y le dio una actividad muy especial a Pablo, predícale a los gentiles. Pero noten ustedes que ya le había dado a Pedro esa visión de que él también tenía que entender que a los gentiles debía aceptarlos y que debía apoyarlos también. Y dice en el versículo 8, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Ahora quiero que vean el versículo 9. Luz, ¿me puedes leer el versículo 9, por favor, del capítulo 2 de Gálatas 2:9? Sí. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismos, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Quiénes estaban ahí en Jerusalén? ¿Quiénes eran los líderes? Santiago, hermano de Jesús, Pedro, que es el que le llaman Cefas, y Juan. Ahí estaban y ellos le dicen, no hay problema, tú ve y adelante, tú sigue con el ministerio para los gentiles, no hay problema, ¿no? Luego Pablo es reconocido por esos líderes, incluyendo a Pedro, como alguien que Dios estaba usando para llevar las nuevas de la gracia a aquellos que no eran judíos. Ahora vayan conmigo al versículo 11. ¿Qué pasa? Hay como un cambio increíble en Pedro. Noten ustedes lo que hace Pedro en el versículo 11. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, dice Pablo, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Me gusta esta versión.
Tal vez las versiones de ustedes lo dicen de otra forma, pero aquí dice claramente, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. La pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que hizo Pedro que estaba equivocado? ¿Por qué estaba equivocado Pedro, no? Vean ustedes lo que dice el versículo 12. Otra vez, Luz, nos lees el versículo 12. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sabe qué hacía Pedro? Cuando estaba con los gentiles, comía carne de cerdo, todas las cosas que podía comer, que ya le había dicho Dios en aquella visión, tú puedes comer de eso, no llames eso inmundo. Él comía todo con los gentiles sin problemas. Pero cuando llegaban los que venían de parte de Santiago, o es Jacobo en este caso, así se llama, Jacobo o Santiago, entonces, ¿qué hacía? Se apartaba para que no lo vieran con ellos. Entonces, básicamente lo que hacía era, ok, ahorita estoy con los gentiles, comamos todo lo que queramos, no hay problema. Pero cuando llegaron los que venían, que eran de parte de Santiago, de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, ¿qué hizo Pedro? Ah, mejor me voy para otro lado y se fue para otro lado para alejarse de ellos y para que no lo vieran comiendo las cosas. Pablo se da cuenta, Pablo lo ve y noten ustedes lo que dice el versículo 13, dice, como resultado, otros creyentes judíos empezaron a imitar la hipocresía de Pedro e incluso hasta Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. En otras palabras, o sea, cuando vieron que Pedro, que era el líder, estaba haciendo eso, que bueno, con los gentiles comía así bien, pero con los judíos él se apartaba y no comía, entonces empezaron a decir, ah, ok, eso es lo que hay que hacer. Cuando estamos con los gentiles, comamos como con los gentiles, pero tenemos que ser diferentes cuando estamos con los judíos. Una doble cara. Dios no le gusta la doble cara, ¿no? Y eso pasa a nosotros en la vida real actualmente, ¿no? Estamos en nuestro trabajo y ¿qué hacemos en nuestro trabajo? Nos comportamos como los paganos. No queremos que nuestra luz brille mucho. No queremos que la gente sepa que somos cristianos cuando estamos con la gente y nos comportamos de una forma. Ah, pero cuando llega un hermano que somos cristianos, hasta hermano le decimos, ¿no? Hola hermano, ¿cómo estás? Y hablamos así. Seguro la gente se nos queda viendo como diciendo, qué raro, este nunca había dicho hermano en su vida y ahora dice hermano, ¿no? Gloria a Dios cuando en su vida nunca ha dicho eso. Doble cara, hipocresía. Y noten ustedes por qué es importante que nosotros no seamos así. Noten ustedes que dice que Pedro estaba haciendo eso y otros empezaron a imitarlo. Y hasta el mismo Bernabé también lo estaba imitando porque decían, bueno, es Pedro, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque nuestra luz tiene que ser muy clara ante los demás. Somos cristianos ante todos y en todo momento. No quiere decir que no seamos personas o tratemos de aparentar que caminamos como en el aire o algo. No, no. Somos como somos, pero tratamos de mantener una claridad ante la gente de que sepan somos cristianos. Convicción de que somos cristianos. Ahora, es interesante que a Pablo no le importó que Pedro era Pedro. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo pudo haber pensado, ¿cómo me voy a meter en este enredo? ¿Cómo voy a ir a donde Pedro y voy a llamarle la atención? Pedro es Pedro, ¿no? Es como decir, o sea, ¿cómo le vamos a llamar la atención a alguien que es el líder de la iglesia? No puede ser, es un líder. Pero vean ustedes lo que dice los versículos 14 y 15 del capítulo 2. Dice así, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos, entre comillas, pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Se dan cuenta? Pedro le dice, oye, Pablo le dice, Pedro, tú y yo somos judíos. ¿Cómo puedes estar tratando de imponerle reglas a los gentiles cuando tú mismo sabes que esa no es la forma? No podemos nosotros hacerlo porque la ley no nos va a llevar a ningún lugar. Dice claramente, el que nos declaró justos, ¿quién fue? Jesús.
Jesús es el que nos declara justos, por lo tanto no es la ley, no es obedecer a la ley, es seguir a Cristo. Y de hecho termina el versículo diciendo, nadie jamás se da declarado justo ante Dios obedeciendo la ley. Si obedeces la ley, no vas a poder ser declarados justos. No permitamos que alguien nos quite o nos limite la asombrosa gracia de Dios. Seamos firmes cuando vengan legalistas que desean esclavizarnos otra vez y al igual que Pablo, luchemos por la gracia de Dios. Seamos libres, hermanos. Seamos libres de verdad. Seamos libres. Ahora, la próxima semana, que es cuando vamos a terminar esta serie sobre la gracia, vamos a hablar sobre ejemplos específicos y vamos a poder hablar más todos juntos sobre diferentes ejemplos que nos han pasado y cómo nosotros mismos podemos ser realistas y decir, cómo nosotros mismos hemos sido de ese tipo de personas que hemos hecho una doble cara y hemos actuado de una forma y hemos actuado de otra. Todos tenemos ejemplos. No creo que hay uno solo que diga, no, yo no lo he hecho. Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Pero lo importante es entender que Dios nos perdona, nos ama, pero quiere que vivamos libres y que la próxima vez que recordemos lo que es la gracia de Dios, digamos, gracias Señor por tu gracia, porque ella es la que me justifica, ella es la que me hace santo, ella es la que me perdona y es la que me declara justo ante Dios. Esperemos que sea así y realmente yo deseo que sea así para todos nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias primeramente por este momento que pudimos compartir con nuestros hermanos por medio de esta videollamadas y te damos muchas gracias por sus vidas, por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por Rosita, su familia, porque tú, Señor, pongas tu mano poderosa y que pronto se recuperen físicamente de toda enfermedad, Señor. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por la vida de Huber, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas grandemente en su trabajo y que lo sigas usando, Señor, como lo estás usando hasta ahora, Señor. Y te damos muchas gracias por su vida. Te rogamos que tú, Señor, los sigas bendiciendo grandemente y por todo este grupo y por todas las personas, Señor, sobre todo. Tú conoces las necesidades personales de cada uno, mi Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor, y sabemos que tú, nuestro Dios Todopoderoso, siempre estás ahí protegiéndonos con tu gracia. Gracias por tu bendita gracia, Señor. Ayúdanos a entender y a conocer más de tu gracia y llénanos de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.